Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al eminente psiquiatra y terapeuta familiar, el doctor José Miguel Gómez. Muchísimas gracias por el honor. Muchos buenos días, gracias. Tenía un tiempo que no nos veíamos, tenía un tiempo que no venía a tu programa, pero me gusta lo que haces y gracias por invitarme. Gracias a usted, doctor, que es un reputado médico, un hombre de una amplia trayectoria reconocida tanto por la comunidad científica como por la colectividad, por los aportes que usted ha venido haciendo en el campo en que se desenvuelve. Y pienso que es importante aprovechar un profesional de su calado para ilustrar a la población acerca de los comportamientos. El comportamiento es una norma de conducta que la gente asume, a veces sin importar que ese comportamiento vaya a desvirtuar la norma de conducta. Y lo vamos a abordar en la perspectiva de que la gente se ilustre acerca de esta situación. Por ejemplo, la influencia que se ejerce en las redes sociales con determinado mensaje que a veces contagia a la gente, pero que no necesariamente es el adecuado, doctor. ¿Cómo influyen las redes y los influencers en llevar un buen mensaje, un mensaje adecuado que la ciudadanía lo asimile de manera positiva? A mí me preocupa como psiquiatra, como trabajador de la salud mental, lo que está pasando en la República Dominicana, en todo el mundo, en Latinoamérica. Y es el problema de la cognición social, es decir, cómo a través de las redes sociales, del WhatsApp, de Instagram, de Mixer, de cómo a través de los influencers están condicionando, influenciando de manera negativa al comportamiento de muchas personas, de adolescentes y de adultos tempranos, que se dejan influenciar. Y esos patrones conductuales que van cambiando, lamentablemente, muchas personas de baja autoestima, muchas personas en crisis de identidad, muchas personas vulnerables desde el punto de vista de la salud mental, asumen comportamientos sociales a través de lo que dicen los influencers, de lo que plantean los algoritmos, de lo que plantean las redes sociales. Entonces tú tienes que las redes sociales hoy en día han representado para muchas personas un modelo de validación, de aceptación social, de notoriedad, de sentirse exitoso. Y cuando tú subes algo y tantos le dan un link, tú te sientes que te validaron, que fuiste noticia, que diste que hablar, aunque sea negativo, pero fuiste noticia. Y eso es lo que muchos adolescentes que desde la escuela fumando una juca, desde la escuela usando una droga, desde la escuela con violencia, en las calles, todo lo suben a las redes sociales. Es decir, mucha gente ha perdido la privacidad, el anonimato, para buscar esa notoriedad que plantea la vida posmoderna a través de las redes sociales. Y eso es lamentable porque en la sociedad hedonista, en la sociedad consumista, hoy en día el éxito, paradójicamente, nos están planteando más confort, más opulencia, más vanidad, más narcisismo social. Pero por otro lado, de cada 6 personas, uno va a padecer depresión, uno tiene trastorno de ansiedad, o tiene problemas de adicciones, o tiene estado de minusvalía, o ha tenido pensamientos suicidas. Estamos hablando que las enfermedades mentales se han triplicado. Y esa es la gran paradoja que estamos viviendo en el mundo posmoderno. ¿Cómo entonces influye esta atomización a la que somete a la colectividad estos mensajes de influencers en las redes sociales
la imposición de algunos comportamientos que no necesariamente tienen que ver con esa norma conductual que se debe exigir colectivamente. Mira, después que se planteó esto de la posverdad hace unas décadas, y cualquier mentira dicha muchas veces se convierte en una verdad y la gente termina creyéndolo y consumiéndolo. Y lamentablemente hoy se consume el chisme como un producto social, hoy la vulgaridad, el chacabaneo, la informalidad, lo que te digan como lo digan, pero que conecten contigo. Eso mucha gente lo acepta, lo consume y lo valida. Y hay gente que a través de un influencer irresponsable, que maneja muy mal el aprendizaje social, entonces tú te encuentras que hay gente que entra en una prostitución social porque los influencers dijeron que eso es válido, o hay gente que se relativiza en términos morales porque eso es válido y no hay nada en la sociedad, y hay otros que consumen juca o consumen cualquier otra cosa porque se dijo que eso es normal, o que se vayan de su casa, o que chapeen, o que hagan determinados comportamientos sociales. Entonces, ahí es donde ese influencer, que la mayoría no tienen una formación académica, que la mayoría lo que hacen es que conectan, que tienen la habilidad y la destreza de comunicar y de decir y de hacer cosas del comportamiento social, de la marginalidad social, y lógicamente quien más lo consume son los estratos de la marginalidad social. Influyen mucho, se dejan influenciar en esos comportamientos sociales, y eso produce alteraciones en la salud mental de esa población. Es diferente cuando el influencer tiene un nivel académico, que maneja de forma asertiva la comunicación, que depura y discrimina lo que va a decir, que mide bien las consecuencias, que pone límites y que sabe cuál es su responsabilidad y su compromiso social. Es la diferencia, por ejemplo, de ustedes que son comunicadores de larga lata, que vienen de una escuela, que vienen de una docencia. Entonces tú tienes una responsabilidad social. Es diferente al influencer que viene con la habilidad, entra a los medios, informa y se le importa, porque él no tiene la capacidad para discriminar el poder que tiene, el impacto que tiene esa comunicación en términos sociales. ¿Cómo moldear la sociedad, ajustarla para que cualquier situación pueda ser depurada o que tenga la capacidad o la suficiente resistencia para depurar algunos mensajes que le pueden ser perjudiciales? Doctor, ¿hay algún método que se pueda socializar, valga la redundancia, para enderezar esta situación? Lamentablemente las sociedades están huérfanas. Las sociedades, diríamos que los factores protectores con que cuenta la sociedad para que el Estado cuide lo que es espectáculos públicos, radiofonía, quien penaliza el que asuma un influencer o un comunicador irresponsable que denigra personas, que dice vulgaridades, que dice palabras que no se deben de decir en horas determinadas, que hace comportamientos sociales de esa doble moral. Entonces, ¿quién fiscaliza eso? ¿Quién discrimina eso? Entonces, si el Estado no regulariza eso, ¿qué le va a quedar a la sociedad? Entonces, cada día las redes sociales, si los padres no discriminan qué es lo que pueden ver sus hijos a través de las redes sociales, si los mismos escuelas no le hablan a los muchachos sobre la importancia del manejo de las redes sociales, si nosotros los adultos le dejamos de dar links a esos espacios que manejan vulgaridad y simplemente los ignoramos
para que no tengan esa penetración y esa fuerza y esa validación social. Entonces, esa es parte de la irresponsabilidad social. Y ahí se apela mucho a los factores individuales, sálvese quien pueda, porque estamos viviendo en la posverdad, en el relativismo ético, en el neofilismo, estamos viviendo en la cultura de la prisa, en la gratificación inmediata y en la pérdida del anonimato, de la pérdida de la privacidad, la cualquierización. Brandtman hablaba del miedo líquido, la sociedad líquida, la identidad líquida. Hoy parecemos que todos somos iguales y es una pena que vivimos en esta posmodernidad. En las redes sociales vemos que cualquier rifirrafe termina en un altercado de consecuencias lamentables, en tragedias, y se convierten en un boom, en tendencia en todas las redes. ¿Cómo influye esta violencia en el ánimo de la población y en la conversión de un factor reproductivo? Son comportamientos sociales y lamentablemente desde la neurociencia a nivel prefrontal nosotros tenemos con lo que le llaman células espejo, que es con las que usted fija los conceptos. Y cuando usted tiene un estímulo, aunque sea negativo, reforzado de forma recurrente, entonces usted termina fijando el concepto y por tanto asimilando el comportamiento dentro de la normalidad. Y es preocupante, porque entonces validamos que es normal que los muchachos usen el bate en la escuela, que es normal como que los muchachos entiendan que hay que empezar las relaciones sexuales antes de los 13 años, o este auge del embarazo en adolescente, o este auge de la prostitución infantil, o este auge de la violencia y del pandillerismo de grupo, o el auge de que los muchachos entiendan que se puede delinquir para usted lograr propósitos de forma rápida, el éxito relativo. Entonces, esos comportamientos sociales lamentablemente son aprendidos, son asimilables, son influenciables y tenemos una población adolescente muy vulnerable. Vulnerable que tienen muchos riesgos psicosociales. Fíjate que el 37% de los hogares en República Dominicana están dirigidos de forma matrifocal, monoparental, de un solo miembro. La mayoría de veces son las madres. Muchos de esos muchachos desertaron de la escuela, abandonaron la escuela, tienen mucho tiempo libre, deambulan por las calles, deambulan en el barrio. Entonces, ¿quiénes son los referentes de esos muchachos? Son esos influencers. ¿A quiénes siguen esos muchachos? Son a los individuos que tienen comportamientos no adecuados y que terminan repitiendo esos muchachos los mismos comportamientos, sin medir consecuencias, sin la madurez de ese cerebro discriminar lo que me conviene. Y los propósitos de vida, el proyecto de vida de ese adolescente no apunta hacia la escuela. El paradigma, el sueño, no es hacia la escuela, porque el proceso de aprendizaje formal amerita tiempo. Y lo que yo quiero es el aquí y el ahora. ¿Y quién me da el aquí y el ahora? Bueno, te lo va a dar el mercado ilícito, te lo va a dar la droga, en términos de la movilidad social y responder a la presión social de tener la cadena, el tenis de marca, la ropa de marca, la vida consumista, el celular, el último celular. Entonces, hay una presión social sobre esa población que no tiene acceso formal a eso, pero que tiene la presión social de tenerlo para sentirse validado y sentirse exitoso. Y ahí viene la transgresión a las normas sociales. Este último muchacho es influencer, que tuvo que ver con problemas de homicidio, es una víctima de eso. Es una víctima de todo eso que estamos hablando aquí.
Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el eminente psiquiatra y terapeuta familiar, el doctor José Miguel Gómez. No son adictos al ciberespacio, a videojuegos, a juegos en línea de forma compulsiva. ¿Cuántos adolescentes y adultos tempranos han abandonado la universidad, el proyecto educativo, por permanecer 12, 15, 16 horas en juegos en línea? Se han hecho adictos a eso. Y eso tiene un daño directo de costo en el proyecto de vida de ese ser humano y de esa familia. Pero también preocupa cómo ha aumentado la violencia social, ¿verdad? Los feminicidios. Estamos conversando aquí en Esferas del Poder con el psiquiatra, escritor y psicoterapeuta, el doctor José Miguel Gómez. Doctor, abordábamos en su amplia dimensión la influencia que ejercen las redes sociales. Sin embargo, vamos a la próxima pregunta. ¿Cómo influye todo este comportamiento en la salud mental? Mira, la salud mental, después de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, han puesto hincapié en cómo los daños en la salud mental de los grupos más vulnerables se ha triplicado. Es decir, tenemos más aumento de depresión, de estrés, de ataque de pánico, han aumentado el consumo de droga, de alcohol, de juegos. Hablando de las redes, cómo se ha triplicado la adicción a las redes. ¿Cuántos niños y niñas no son adictos al ciberespacio, a videojuegos, a juegos en línea de forma compulsiva? ¿Cuántos adolescentes y adultos tempranos han abandonado la universidad, el proyecto educativo, por permanecer 12, 15, 16 horas en juegos en línea? Se han hecho adictos a eso. Y eso tiene un daño directo de costo en el proyecto de vida de ese ser humano y de esa familia. Pero también preocupa cómo ha aumentado la violencia social, ¿verdad? Los feminicidios, la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, la violencia de pareja. Tú te encuentras el bandolerismo, los atracos, la inseguridad ciudadana, todo eso repercute en un cambio importante en la vida del ser humano. Entonces, toda esa consecuencia de estos problemas de inseguridad ha desarrollado nuevos comportamientos sociales. Hoy en día, tú te encuentras que esa violencia le ha cambiado el comportamiento social al dominicano. Hay un comportamiento social nuevo. La gente vive como en paranoia social, se ha ido perdiendo el altruismo social. Fíjate que nadie se quiere parar un accidente, nadie quiere después de las 10 de la noche pararse en un semáforo. La gente anda esquiva, la gente anda supicada, la gente anda desconfiada. Entonces, eso es parte de esa inseguridad ciudadana, de esa violencia social. Y los problemas en salud mental, pues van en aumento. Porque la gente asocia como que la salud mental es un problema de locura. No, no. La salud mental tiene que ver con el estado de bienestar social. Aquellos grupos que no logran la movilidad, la cohesión social, que no logran las expectativas de vida, la calidad o la calidad de vida, entonces hay niveles de frustración altos, hay niveles de impotencia, produce resentimiento social, y esos son comportamientos nuevos que se ven en toda Latinoamérica y se ven en Estados Unidos. Cuando usted ve en estas escuelas
que un muchacho coge un arma y dispara y mata a 7 y mata a 12. La gente se queda anonadada. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, son consecuencias de muchos muchachos que se crían sin hogares, solo mirando contenido violento en las redes sociales, y eso influye en el pensamiento y en la conducta. Y esa adicción que se ha triplicado a las redes sociales que usted explica, ¿cómo impacta en la psiquis del individuo? Mira, cuando un niño comienza a ver videojuegos violentos y comienza a ver esos juegos competitivos violentos que tienen mucha adrenalina, ese niño desde los 5, 7, 8 años, en su amígdala cerebral, que es donde almacena el miedo, los cambios emocionales, el estrés, la ansiedad, va fijando ese concepto. Y ese niño comienza a tener comportamientos violentos. Ese es el niño que en la escuela pincha con el lápiz al amiguito. Ese es el niño que arrebata cosas, porque esa conducta violenta que ve a través de las redes, de los videojuegos, él la va llevando. Y se ha visto como hay niños que han cometido homicidios con otros niños, producto de esas series violentas que ven, o de esos muñequitos violentos. Y eso se ha hablado mucho, esos nuevos comportamientos sociales. Pero también cómo adultos cambian desde a través de la neurociencia, se estudia bien aquellos individuos que se exponen a ver series violentas de forma recurrente, van modificando su comportamiento social. Y por eso es que se le está pidiendo a la industria del cine, a la industria cinematográfica, a los muñequitos, a los programadores, a los comunicadores, bajar. Incluso yo he aconsejado desde que era presidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, pedirle a los medios que discriminen las escenas violentas que presentan. Cuando una persona se suicida, comete un feminicidio, cuando una gente se accidenta, mostrar todos esos charcos de sangre, cuando una persona se ahorca, cuando una persona le dispara a otro. Y esas escenas violentas, de forma recurrente, diaria, en personas vulnerables que las ven y que no tienen la capacidad para discriminarla, tienen la tendencia a imitar esos comportamientos, a repetir esas conductas, a ver como que eso es normalizado, que un hombre cuando tiene diferencia en su casa tiene que someter a su mujer. Es una violencia social aprendida, estimulada, condicionada, y eso es peligroso. La imposición de estos patrones, doctor, por ejemplo, del comportamiento en cuanto a los feminicidios, la violencia intrafamiliar, ciertos escenarios de película en atraco y todo eso, ¿cómo enmarcan el derrotero social? Mira, una pregunta muy interesante, amigo, porque la verdad te lo digo, me preocupa mucho que estamos llegando a una cultura de violencia. Y eso es peligroso. Cuando una sociedad, la gente aprende que cuando tiene diferencia, pierde la capacidad de tolerancia y la resolvemos de manera violenta. Cuando la gente no va a la justicia, cuando la gente no dirime los conflictos a través del diálogo, a través de la cultura de buenos tratos, a través de la comunicación asertiva, y la gente entiende que el problema de un parqueo hay que resolverlo con un arma, que el problema de una mica, un carro en el transporte por un choquecito, hay que sacar un bate, que mucha gente anda con un bate, un cuchillo en un vehículo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que hay un comportamiento y un condicionamiento social. Cuando yo tengo diferencia, yo lo voy a resolver de manera violenta. Es diferente en una sociedad más organizada, más tolerante, más de la cultura de buenos tratos.
del altruismo, del respeto por el otro, fíjate que la gente resuelve los problemas dialogando. La gente pide perdón, la gente dice excúsame, la gente pone silencio, la gente se retira, y eso tú lo ves en otras culturas. Sin embargo, estamos en el 5º lugar, detrás de Guatemala, El Salvador, de Honduras, de Haití, en el 5º lugar como sociedad violenta. Y a mí me preocupa eso como psiquiatra. Entonces, eso solamente se va a cambiar a través de la educación, a través de la educación sexual, a través de que la gente modifique, desmonte ese sistema de creencia que cuando yo tengo problemas, yo lo resuelvo a través de la violencia. Entonces, hay que tener una nueva cultura del diálogo, una nueva cultura de paz, una nueva cultura de buenos tratos, y eso solamente se modifica a través de la educación. La gente cambia cuando la gente es educada. ¿Quiere decir esto, doctor, que se ha perdido la capacidad de tolerancia, de conciliación, de diálogo, de tratar de echar agua al vino, como se dice popularmente? Sí, tú lo notas, la mayoría de homicidios en República Dominicana se pudieron evitar. La mayoría fueron preventivos. Si hubieran sido en personas de capacidad o de manejo de buenos tratos. Fíjate que son por problemas de una pared de una casa, por un parqueo, por una diferencia de una herencia, por un problema de juego dominó, por un problema de un dinero, por un problema de una rencilla personal. ¿De qué estamos hablando? La mayoría son problemáticas de la sociedad, de la convivencia, y es la falta de habilidad y de destreza social para aprender a dialogar las diferencias y hablarlas y consensuarlas y tratarlas sin llegar a la violencia. Todo esto son problemas sociales que se convierten en elementos de orden público donde debe intervenir el Estado para amainar esa situación, para mitigar el impacto de lo que desencadenan estos problemas. ¿Cómo ir resolviendo paulatinamente todo también esto? La República Dominicana tiene que invertir mucho en la salud mental para modificar el ambiente violento que hay. El primer indicador de violencia social y de estrés social te lo tiene el tránsito en República Dominicana. El generador de estrés social es el tránsito, el caos del tránsito. Si tú quieres saber cómo viven las personas en una sociedad, lo representa en el comportamiento social y en el tránsito. Fíjate cómo aquí te tiran un vehículo, te tiran un motor, cómo te violentan el espacio. ¿Qué representa el tránsito en República Dominicana? El otro es el ruido, el otro es la contaminación ambiental. Una sociedad falta de visibilidad. Es una sociedad muy estresada. Y ese estrés repercute en la salud mental. Ese estrés tiene que ver con el sueño, con la calidad del sueño. Tiene que ver con la hipertensión arterial, tiene que ver con la diabetes, tiene que ver con la fibromialgia, tiene que ver con el comportamiento social, con la irritabilidad, el nerviosismo social. Entonces, es diferente cuando tú vas a una sociedad con espacio, con un transporte organizado, una sociedad donde la gente te cede el espacio, donde la gente es más agradable, donde la gente te sonríe, te dice adiós. Es diferente. Tú sientes respeto, tú sientes una convivencia de que alguien que te cuida y te protege es diferente. Magnífica, doctor, sus orientaciones, como siempre, y que la colectividad espera que cientistas sociales como usted, científico, un hombre de la ciencia, lo oriente a cada momento a la población como aportes importantes en cuanto a la responsabilidad social de un individuo como usted que siempre la ha tenido. Esferas de Poder será un canal abierto
para recibirle aquí siempre, doctor. Muchas gracias por la invitación y te felicito. Me gustó tu espacio y el ambiente. Gracias, doctor. Ha sido un honor. Y con ustedes, amigos televidentes que nos acompañan en esta entrega de Esferas del Poder, hemos tenido la comparecencia del psiquiatra y psicoterapeuta y escritor, el doctor José Miguel Gómez. Proseguimos con nuestro contenido.